Mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Hoy quiero compartir con vosotros una lectura que me parece interesante, extraída del libro Maranata. Vamos a ver de qué se trata esta lectura hoy, pero antes vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que Él nos ilumine al respecto. Oremos. Bendito Consolador, Señor, con humildad en nuestros corazones te suplicamos la unción en este momento, para que podamos entender lo que tú ya has revelado previamente y podamos aplicarlo en nuestra vida, en función de nuestro crecimiento espiritual. Gracias por escuchar esta petición. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros en este sentido. Gloria a ti. Amén. Muy bien, amado. Quiero invitarles a buscar en el libro de San Mateo, en el capítulo 10, el versículo 36. Capítulo 10, versículo 36 del libro de San Mateo. Mira cómo el Señor Jesús le dice a sus discípulos hace 2000 años, y por consiguiente a nosotros también nos lo está diciendo para nuestro tiempo. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Interesante. Hasta ahora, por lo general, aplicamos este texto en forma doméstica, y me refiero a lo siguiente: los enemigos del hombre serán los de su casa. Nuestra casa, creemos que se refiere única y exclusivamente a nuestra familia, pero aunque no está errado ese concepto de que se refiere a nuestra familia carnal, también vamos a pensar en esto a los que se refiere en cuanto se refiere a nuestra familia espiritual, a nuestra casa espiritual. En nuestra casa carnal, pues están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros primos, primas, sobrinos, etc. Esos forman parte de nuestra casa carnal, nuestra casa humana. Y es cierto en cuanto a que cuando nosotros hacemos pacto con Cristo, y eso lo hemos experimentado todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y queremos vivir de acuerdo a los lineamientos establecidos por Él, nuestros primeros enemigos en algunos hogares son nuestros padres, en otros hogares son nuestros hermanos, en otros aspectos pueden ser nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo se convierten en nuestros enemigos, ya no les somos agradables, ya nuestra conversación no es interesante para ellos y nuestra compañía, pues por supuesto, tampoco lo es. De manera que esa situación trae como consecuencia el que tenemos que retraernos. No queremos alejarnos de ellos porque entendemos que la única forma de poder transmitir el conocimiento de la verdad, lo que hemos encontrado, aquello que hierve en nuestros corazones al encontrar a Jesús, queremos compartirlo con nuestros familiares y con nuestras amistades, pero ellos al relegarnos, ellos al retirarse de nosotros, pues impiden que nosotros podamos cumplir ese cometido de llevar hasta ellos la información salvífica. Entonces nosotros nos retraemos y ya en cierto aspecto pues ya no somos considerados parte de esa familia humana y tampoco somos considerados parte de las amistades que antes frecuentábamos. Pero si nosotros aplicamos este
pasaje al hecho de que nuestra casa espiritual también vamos a tener enemigos. ¿Cuál sería nuestra casa espiritual? Nuestra casa espiritual puede ser la congregación en la cual nosotros militamos. Nuestra casa espiritual también puede ser la denominación a la cual pertenecemos. Pueden ser nuestros enemigos. Y vamos a ahondar un poco más en esto. De manera que, recordando el texto que nos dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando llega una luz o un conocimiento adicional bíblico respecto a lo que ya nosotros sabíamos y llega esta luz, nosotros mismos nos sorprendemos. Y cuando queremos comunicarla a nuestros hermanos espirituales se retiran de nosotros. No quieren saber de lo que hemos encontrado, de la nueva luz que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, y se alejan. ¿Cuál luz podría ser? Por ejemplo, si militamos en cualquiera de las denominaciones evangélicas o protestantes, cuando encontramos en las Sagradas Escrituras que el sábado es el verdadero día de adoración y queremos comunicar esa luz a nuestros hermanos espirituales, que no solamente son nuestros hermanos espirituales, sino que con muchos de ellos hemos comulgado más íntimamente y los consideramos más que hermanos espirituales, son nuestros amigos, los amamos y queremos comunicarles a ellos lo que hemos encontrado con respecto al verdadero día de adoración. Ellos se retiran de nosotros, nos empiezan a despreciar y a relegar dentro de la congregación. Ya no quieren mantener esa amistad con nosotros, y los líderes entonces empiezan a aconsejar a nuestros hermanos espirituales, a nuestros amigos, les empiezan a aconsejar que no se sigan reuniendo con nosotros y que no mantengan una relación afectiva con nosotros, que terminen con esa relación afectiva. En otros aspectos encontramos también que las Sagradas Escrituras nos hablan que la ley de Dios está vigente, y cuando queremos comunicar eso, y hablamos también hasta con nuestros líderes dentro de nuestra organización referente a que los 10 mandamientos están vigentes, entonces ellos nos toman como sus enemigos dentro de la congregación y aconsejan a los demás miembros que no se relacionen con nosotros. De la misma manera, en otros ámbitos encontramos escenario similar cuando nosotros queremos compartir con nuestros hermanos espirituales, con nuestros amigos, que la reforma pro salud está vigente y que es el propósito de nuestro Dios que apliquemos esta disciplina en nuestras vidas en función de nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces también en esas denominaciones también rechazan este mensaje de la reforma pro salud. ¿Y qué tiene que ver la reforma pro salud con nosotros, amados? Resulta que la reforma pro salud tiene que ver con nuestra adecuada forma de vestir como testificadores de Cristo, tiene que ver con nuestra alimentación en función de nuestra santificación, tiene que ver con la forma en que nos medicamos para mantener la salud, etcétera. Todos estos aspectos tienen que ver con la reforma pro salud. Pero aunque esa luz existe desde hace ya casi 2 siglos, en las denominaciones a las cuales esta luz les fue dada, pues lamentablemente tenemos que aceptar que ha sido rechazada por largo tiempo y aún se sigue rechazando. No hay un cambio de vida, y el cambio
de vida que se hizo previamente a lo largo de nuestra rutina cristiana, a lo largo de nuestra vida espiritual, la hemos ido bajando o rebajando la norma al punto que ya no queremos escuchar acerca de las normas cristianas, acerca de la reforma pro salud. Eso trae como consecuencia que nuestros hermanos espirituales se conviertan en enemigos nuestros y utilizan expresiones peyorativas con la finalidad de en dejar ver que no pertenecemos o ellos no pertenecen a nuestra forma de pensar o de actuar. Así es, pero vamos a leer este párrafo que me parece interesante y vamos a seguir platicando al respecto. Cuando se invalide la ley de Dios, y aquí se nos presenta un asunto bastante grave, ya no se va a referir a los aspectos rutinarios de nuestra vida cristiana, sino ahora nos va a llevar a un escenario crucial en nuestra vida. Cuando digo de escenario crucial, me estoy refiriendo a que si la luz que el Señor ha tenido a bien darnos, no la que hemos querido recibir, no la hemos querido aplicar a nuestras vidas, la rechazamos, como muy bien nos dice el libro de Apocalipsis, que rechazamos el consejo del testigo fiel y verdadero. Cuando lleguemos a esta fase crucial de la historia de este mundo que ya se avecina, no vamos a estar preparados para salir airosos, sino que vamos a estar preparados, pero para unirnos con el mundo apóstata abierto. Para eso sí vamos a estar preparados. Fíjate cómo dice: cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra, una gran proporción de los que se consideran sinceros prestarán atención a espíritus seductores, se tornarán desleales y traicionarán cometidos sagrados. Me parece muy interesante este párrafo porque mira, aquí nos dice que la iglesia será zarandeada por terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra. ¿A qué iglesia se estará refiriendo? ¿A qué denominación se estará refiriendo en específico? Porque si todas las denominaciones estuviesen involucradas aquí, utilizaría un término plural, las iglesias, por no decir las denominaciones. Se está refiriendo a una denominación en particular, a una iglesia en particular. Y voy a repetir nuevamente ese texto. Y la iglesia sea zarandeada, ¿verdad? ¿En qué momento va a ser zarandeada esta iglesia específica? En el momento del decreto dominical. Las otras denominaciones cristianas están siendo zarandeadas ahora en el sentido en que hay un fuerte pregón por las redes sociales. Se está predicando que el sábado es el verdadero día de adoración. Entonces, cuando ese conocimiento llega a las denominaciones dominicales, en la cual todavía muchos de nosotros estamos militando, cuando ese conocimiento, esa luz llega a las denominaciones dominicales, hay un zarandeo. El zarandeo es que los pastores se oponen a esa luz. El zarandeo está en que los miembros que no han querido santificarse y que están militando en una denominación cualquiera que fuere, están creyendo que van a entrar o que ya están en la salvación y no importa la forma en que estén viviendo, en un rapto se van a ir al cielo. Cuando la luz llega del sábado a estas denominaciones, hay un sacudimiento dentro de la congregación
y dentro de la institución en forma general. Y allí surge la enemistad. Ya no estamos convergiendo en lo mismo, ya no estamos congregados con un mismo fin, un objetivo, con un mismo pensamiento, con un mismo sentir. No, se abre una brecha de separación. Y eso está sucediendo en todas las denominaciones evangélicas, protestantes y en la religión católica también. Ese zarandeo está existiendo entre ellos. Cuando llega el conocimiento de la ley de Dios que está vigente, ese conocimiento produce zarandeo y ha estado produciendo zarandeo a lo largo de varias décadas dentro de todas las denominaciones cristianas. Algunos la rechazan, otros hablan mal de eso. Algunos se han retirado de esas denominaciones y procuran estar congregados o asociarse con aquellas otras personas que sí creemos que la ley de Dios está vigente y que el sábado es el sello de esa ley. Entonces, muchos han salido de sus congregaciones enemistados con sus antiguos hermanos espirituales. Pero aquí se está hablando ahora específicamente de una denominación que durante largo tiempo ha pregonado esa verdad o estas dos verdades de la ley de Dios y del sábado la han pregonado, pero que esa denominación en particular no va a estar preparada para enfrentar las terribles pruebas que conmoverán al mundo. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido, amado, que en la rutina nuestra hemos ido bajando las normas con respecto a estas dos verdades. Ya el sábado no son esas 24 horas de consagración, no son esas 24 horas para recibir la unción del Espíritu Santo, no son esas 24 horas para la alabanza correcta, para la adoración como debe hacerse. Ya no son, sino que esas 24 horas se han convertido en las horas en que nosotros como amigos nos reunimos en un templo para pasarla bien, como que si el templo se convirtió en el área de un club y tenemos prácticas que lejos de consagrarnos nos van asociando cada vez más con las prácticas del mundo. De manera que para esta denominación en especial, y yo creo que los que me están viendo saben a qué denominación me estoy refiriendo, no va a poder pasar la terrible prueba que viene con respecto a una ley dominical. Mira lo que sigue diciendo. Todos los habitantes de la tierra, una gran proporción de los que se consideran sinceros, prestarán atención a espíritus seductores. O sea, una gran porción de miembros de esta denominación específica que hasta ahora han dicho que están en la iglesia verdadera, ¿qué va a pasar con ellos? Prestarán atención a espíritus seductores. ¿A qué espíritus seductores están prestando atención o podrían estar prestando atención? Al espíritu seductor satánico que dice que la santidad se va a obtener es cuando Cristo venga. Como que si eso fuese una píldora o un remedio que tú te tomas en un momento dado y ya listo, ya hubo la transformación de tu ser, la transformación del carácter, la transformación de tus emociones. Entonces, ese espíritu seductor que está pregonando eso dentro de la iglesia y de las otras iglesias cristianas también, donde se pregona que no hay que preocuparse por ese proceso que denominamos la santificación, porque al final nadie puede ser santo. También otro espíritu seductor dentro de esta iglesia en especial es la prédica no cristocéntrica, sino una prédica de amor, una prédica de consuelo a nuestras conciencias, una prédica que se
está relacionando con los cultos paganos de este mundo y que la Biblia los ha denominado heréticos, que también los ha denominado como procedentes del mundo espiritual de las tinieblas. Entonces, estas prácticas están dentro de esta iglesia y son consentidos tanto por la dirigencia como por algunos miembros que no están trabajando en su santificación. Si hablamos de las otras denominaciones cristianas, entonces podemos observar que dentro de esas denominaciones también se están llevando a cabo este tipo de prédica, como por ejemplo la prédica de la opulencia, la prédica de que si tú das grandes cantidades de dinero o de diezmo, esos diezmos se te van a multiplicar, la prédica de la prosperidad, la prédica de la sensualidad, la prédica de demonios que podemos observar por las redes sociales, de personas que caen al suelo con espasmos epilépticos porque dicen que han recibido al Espíritu Santo, y vemos a sus pastores con expresiones grotescas, tanto gestos como corporales y guturales, que lejos de manifestar una expresión santificadora o de transmitir una intención santificadora, lo que están transmitiendo es una degradación moral para todos sus feligreses. Allí han caído muchos de predicadores, sobre todo aquellos predicadores que provienen de el África. Se están viendo allí aspectos horribles en el culto que ellos han denominado el culto de adoración. Y también en esta iglesia en específica que está hablando este libro, también se está suscitando esta situación. El párrafo sigue diciendo de la siguiente manera: se tornarán desleales y traicionarán cometidos sagrados. Sí, entonces la lealtad va desapareciendo de la iglesia, que dice ser la que conserva los oráculos sagrados. Va desapareciendo la lealtad a Dios, a los principios con los cuales esta iglesia se levantó. Ha ido bajando, como dije anteriormente, ha ido bajando las normas, han traicionado los cometidos sagrados. No basta con decir yo tengo, por ejemplo, 28 creencias fundamentales perfectas, bien dirimidas, correctas, verdaderas. No basta eso. No basta con tener un manual de iglesia que en cierto modo sirve para que las congregaciones tengan un manual, como muy bien lo especifica, un manual de procedimientos ante las situaciones cualquiera que fuere que puedan presentarse. Como por ejemplo, cuando un miembro de iglesia cae en apostasía porque ha violentado el séptimo mandamiento, en el sentido de que ha violado su pacto matrimonial de fidelidad y lealtad, entonces hay un manual de procedimiento que nos indica cuál debe ser el proceso que se debe llevar a cabo con respecto a este miembro, hombre o mujer, que ha caído en esta apostasía. Eso está allí en el manual de iglesia. Cuando surge un movimiento musical dentro de la congregación, hay un manual. En ese manual también está especificado cómo debe ser la alabanza, qué tipo de ritmos no se deben usar, qué tipo de géneros musicales no deben utilizarse. Eso está allí en un manual de iglesia. Por supuesto, ese manual ha salido
de los libros, ¿verdad?, que según esta denominación en particular fue trazado por Elena de White como instrumento del Espíritu Santo. Entonces se ha pasado por alto de estos consejos y han traicionado el cometido, como dice acá. Por ejemplo, ese ha sido un ejemplo para que nosotros podamos abrir los ojos. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta de cómo nosotros podemos traicionar el cometido es asociándonos con la iglesia que nosotros sabemos que la Biblia, mejor dicho, ha declarado el cuerno pequeño como enemigo de nuestro Dios, enemigo de nuestro pueblo. Cuando nosotros nos asociamos con esta religión, entonces estamos traicionando el cometido. Y digo asociándonos con ello porque ya es muy sabido que el director de asuntos religiosos, libertad religiosa, está asociado bajo la anuencia de la presidencia de la Conferencia General y es secretario oficial del movimiento ecuménico. Se ha traicionado allí el cometido para el cual esta iglesia fue fundada. Entonces, ¿qué va a suceder? Traicionarán cometidos sagrados, llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores. Entonces, al violentarse las normas, aunque estén bien establecidas, aunque estén bien establecidas las doctrinas, cuando nosotros las violentamos por nuestra conducta errada, traicionamos esas doctrinas, traicionamos esos lineamientos de nuestro Dios, los traicionamos. Por consiguiente, nos vamos a convertir en enemigos acérrimos de aquellos que se mantienen o han querido mantenerse estrechamente vinculados con los lineamientos establecidos por nuestro Dios, que no han querido asociarse, que no han querido rebajar las normas. Entonces son considerados enemigos y la conclusión es que hay que erradicarlos de la congregación. Mira cómo sigue diciendo: de vuestros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Entonces, dentro de nosotros mismos, dentro de esta iglesia en particular, dentro de ellos mismos se van a levantar hombres perversos que van a inventar cosas perversas contra sus hermanos espirituales a fin de mantener a la congregación cautiva en sus manos. Y también dentro de las otras denominaciones cristianas, no es que va a suceder, ya está sucediendo este caso. Muy bien. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se han ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. Así que, mi amado y amada, Cristo ya nos ha alertado en este sentido. Él dice: el que pone carne por brazo es maldito, está maldito. ¿Por qué está maldito? Porque el poner carne por brazo, que significa poner nuestra seguridad en las manos de cualquier persona,
líder o no, entregamos nuestros afectos a estas personas y puede llegar un momento en que ellos se convertirán en nuestros enemigos, porque al ceder, mejor dicho, al bajar las normas, se asocian con el enemigo, se asocian con Satanás y el espíritu de Satanás los posee. Entonces ya su discernimiento espiritual, su raciocinio queda eclipsado por la voluntad satánica, y aunque en un tiempo hayan dicho que son hermanos espirituales nuestros, en ese momento en que han cedido su voluntad a Satanás, se convierten en nuestros enemigos o se convertirán en nuestros enemigos. La reflexión aquí es que procuremos que esa situación no suceda ni con nosotros, y tampoco que seamos nosotros los que nos convirtamos en estos enemigos acérrimos de aquellos que quieren vivir de acuerdo a los lineamientos divinos, que no están dispuestos a rebajar las normas. Tenemos que colocarnos en las dos áreas, de manera que los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos. ¿Y cómo los llamarán? Entonces los apóstatas llamarán apóstatas a los que se mantienen fieles. Los llamarán disidentes, cuando en realidad los disidentes han sido aquellos que han traicionado a Cristo, y se convertirán en sus enemigos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Es como decir, si estamos hablando de este decreto dominical donde se va a obligar al mundo entero a adorar en el día domingo, los que apostaten de la fe, ¿cómo van a apostatar de la fe? Rechazar al sábado y mantenerse cobijados bajo la bandera dominical para su protección. Entonces dirán, yo algún día fui guardador del sábado, ahora no lo soy, pero aquellos que están allá o están en tal sitio o está en X lugar, ese sí es un guardador del sábado. Esos sí son los culpables de que no se haya podido resolver lo del clima. Esos son los culpables de que hayan tantos problemas, porque ellos no han querido unirse a este nuevo orden mundial. Y te recuerdo, mi amado, que la situación actual nos está llevando a eso. El mundo cristiano ya está tomando medidas para defenderse de la agresión del mundo musulmán. Entonces allí todos los cristianos tienen intereses, y esta forma de ecumenismo primera, los cristianos se unirán sin ninguna ley legislada, sino que se van a unir por la necesidad que tienen de defenderse en contra de una cultura agresiva que los está invadiendo. De manera que hasta esta iglesia que se menciona aquí en particular también se unirá en este ecumenismo, porque ya se probó que en Estados Unidos, para la elección de Donald Trump, esta iglesia en particular también se unió con las otras denominaciones para llevar a este candidato a la presidencia. Debemos tener conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros siempre hemos visto que el papado es el que va a orquestar todo, pero en este cartón de puzzle encontramos que Satanás está moviendo diferentes piezas para llevar al mundo a un mismo fin. El decreto dominical va a venir como consecuencia de la acción de otros movimientos, como es el caso del movimiento musulmán. Está en una actitud de querer conquistar al mundo y anexarlo a su creencia, y
entre sus objetivos está doblegar al mundo cristiano. Para ellos el mundo cristiano es católico. Para ellos no existe que si el evangélico, el protestante, para ellos no existen esas nomenclaturas. Para el mundo musulmán, ellos entienden que el cristiano es católico. Así que desde hace muchos siglos, los musulmanes son enemigos de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica ha sido enemiga de los musulmanes desde siempre. Pero ya encontramos que de una forma Satanás va a hacer que estas dos corrientes religiosas de alguna forma se van a unir. Y cuando ellos se unan, después que pase este conflicto de agresión de musulmanes contra cristianos, al final Satanás va a unirlos y los que van a quedar en el medio son aquellos que ni son católicos ni son musulmanes, sino aquellos que se mantienen fieles a la ley de Dios. Ese va a ser el objetivo a destruir cuando Satanás haya conquistado o haya unido a estas culturas que aparentemente están antagonizando y están en guerra. Satanás finalmente las va a unir en contra de un pueblo que se mantiene fiel a Cristo, guardando los 10 mandamientos y que pregona y vive que el sábado es el sello del Dios vivo, como lo indica el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Bien, amados, esto es una corta reflexión de lo que está pasando en el mundo y también de lo que está sucediendo dentro de las denominaciones cristianas y en aquella denominación a la cual se refiere este libro. Espero que esta reflexión sirva para centrarnos un poco más y buscar con temor y temblor nuestra salvación. Un gran abrazo para cada uno de vosotros.